Vamos a analizar todas estas cuestiones de la mano de Marcelo Gullo, doctor en Ciencia Política y consultor en Relaciones Internacionales. ¿Qué tal, Marcelo? Muy buenas tardes. Bueno, buenos días o buenas tardes. Para mí, buenas tardes poquito, porque estoy hablando desde mi ciudad natal de Rosario, en Argentina. Bueno, pues encantados de tenerte por aquí. Imagino que nervioso también por este sorteo del Mundial con Trump, de momento, que ya se elige como protagonista. Y bueno, con muchos temas que tratar, si te parece, Marcelo, ponemos el foco en Europa. El presidente de Estados Unidos, que está acostumbrado a meterles goles a los líderes europeos y que estaba hablando del fin de la civilización de cara a 20 años, ¿no? Está hablando del fin de Europa. ¿Qué te parecen estos mensajes de Trump? Bueno, yo vengo sosteniendo hace mucho tiempo que Europa como poder político está liquidado. Europa está liquidado como poder político, esto lo explicaba muy bien Raymond Aron, a quien nadie podrá acusarlo de antinorteamericano, antiestadounidense, anticapitalista. Raymond Aron, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, al poco tiempo escribe un libro que dice: si Europa no es solamente un ámbito de cultura y quiere tener un protagonismo político, tenemos que decir la verdad, dijo Raymond Aron, Europa está liquidada. Europa está liquidada. Y siguió políticamente. El último intento de construir realmente una Europa con autonomía, con poder, lo protagonizó el general de Gaulle en Francia. Y después que se le hace al general de Gaulle lo que se llamó el Mayo del 68, el Mayo del 68 no fue una rebelión de jóvenes ilusionados de izquierdistas contra de Gaulle, eso fue armado. Y a tal punto que después el famoso Éric el Rojo, que fue quien la protagonizó, termina siendo, ¿no es cierto?, hombre de las multinacionales. Entonces el último intento de construir una Europa con autonomía e independencia fue de Gaulle. Europa siguió su marcha, como un satélite de Estados Unidos, como una colonia de Estados Unidos, pero con cierto, digamos, consistencia cultural. Y esa consistencia cultural europea se terminó por un autosuicidio de Europa, por un suicidio de Europa. Un suicidio de Europa cuando decide renegar de su fe fundante y decide asumir locamente toda la ideología woke, que es destructiva de Europa. Y a partir de ese momento Europa decidió suicidarse. Así que lo que ha dicho Trump, una cosa que se viene explicando y yo he explicado hace mucho tiempo, es la única realidad. Si Europa se ha suicidado, ¿no? Europa es una señora vieja, prostituida porque cambia de opinión de acuerdo al dinero, de acuerdo a las presiones, ¿no? Y que no tiene ninguna consistencia. Bueno, pues dentro de estos mensajes que ponía sobre la mesa Donald Trump, hablaba de Europa, hablaba de los líderes europeos, hablaba de la inmigración, de los problemas económicos, ¿no?, que tienen los principales países europeos, pero también ponía el foco sobre todo en la OTAN. Hablaba de una fecha concreta, hablaba de 2027 y decía algo así como: a ver, para dentro de un año, para dentro de 2 años, vosotros ya os tenéis que hacer mayores, os tenéis que encargar de vuestra propia seguridad. Es algo que ha dicho muchas veces Donald Trump, pero que de alguna forma da pie o da pistas de que Estados Unidos va a salirse de la OTAN, o en parte o del todo. No va a salirse de la OTAN, no va a salirse de la OTAN. Lo que está diciendo Trump es que ahora los europeos tienen que aumentar su presupuesto en defensa para comprarle armas a Estados Unidos. Eso es lo que quiere decir él. No es que se vaya a ir de la OTAN, sino que los Estados Unidos, las únicas empresas que hoy son eficientes y que pueden competir en el mercado global, ¿cuáles son? Las empresas de armas. Es decir, ¿Estados Unidos fabrica algún auto que pueda competir en el mercado global? Ninguno. ¿Qué fabrica que pueda competir en el mercado global? Nada, porque su industria tecnológica la trasladó, se entiende, a China y al Asia. La industria del acero se fue al Asia. Lo único que Estados Unidos produce con una gran eficiencia y que puede ser competitivo en el mercado mundial, y de hecho lo es sus fábricas de armamento, todo lo que sea armamento. Entonces, Trump, que es un hombre que mira el interés nacional de los Estados Unidos, mira la economía norteamericana, le dice a los europeos esas cosas para decirle después: miren, esto es sencillo y fácil. Ustedes van a tener que aumentar el presupuesto de defensa para comprarme armas a mí. Ya lo ha hecho, y lo está haciendo. Entonces le exige el 2.5, después el 3.5, después el 5, después le exigirá lo que quiera. Y los europeos, como una señora prostituta, aceptarán eso, porque yo no creo que se pueda hablar de líderes europeos.
¿Cuál es un líder europeo? El último líder europeo se llamó De Gaulle, el general De Gaulle. No se puede decir que es un líder, se entiende, el señor Macron en Francia. ¿En serio es un líder Macron en Francia? Macron es una simple marioneta de la oligarquía financiera mundial, del capitalismo absoluto, del turbocapitalismo, como sostiene Diego Fusaro, como lo querramos llamar. No tiene ningún liderazgo. ¿Qué liderazgo tiene Macron? Es una vergüenza que se siente en el sillón de Gaulle y en el sillón de Mitterrand, porque ni siquiera le llega a los tobillos, no a De Gaulle, a Mitterrand. Entonces, ¿qué líder hay? ¿En serio es un líder Pedro Sánchez en Europa? Pero me parece que más bien causa risa llamarlo a Pedro Sánchez líder en Europa, o a Macron, o a cualquier otra, a los alemanes. ¿Está? Es decir, cualquier alemán de la dirigencia política hoy puede asemejarse a un alemán como Adenauer, que era un líder, pero nada, eso no existe líderes en Europa. Europa está terminada, está acabada. Bueno, pues mientras Europa debate su futuro, mientras Europa sigue siendo humillada un día tras otro por parte de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, que publicaba esta nueva doctrina, este corolario, decía, de Donald Trump, parece que va a poner el foco en su región, y hablaba precisamente de esto, ¿no? De cómo quería dar un golpe encima de la mesa. Sabemos lo que está pasando con Venezuela. Te quiero preguntar precisamente por esto, ¿cómo ves la política de Estados Unidos en América? Bueno, vamos a pensar juntos, porque lo que acá se trata es que nosotros pensemos y que los oyentes piensen, ¿no es cierto? Es decir, Trump recibe con honores a un hombre que hasta el día anterior figuraba en la lista como terrorista, que Estados Unidos lo tenía calificado como terrorista. Es el actual presidente de Siria, ¿no es cierto?, que con sus propias manos degollaba a cristianos. Esa es la verdad. Es decir, la verdad que decía los informes norteamericanos, no los informes de otras personas. Y después lo recibe con honores a un terrorista, ¿no? Después recibe a los príncipes sauditas, que es la dictadura más feroz del mundo, porque en Arabia Saudita, si yo entro con una Biblia, automáticamente me capturan, ¿se entiende? Y me fusilan o me ahorcan. Entonces, no se trata de que Estados Unidos va a defender la democracia en el continente americano, no, va a defender la democracia porque ¿por qué no la defiende en Siria? ¿Por qué no la defiende en Arabia Saudita? ¿Por qué no la defiende en otras regiones que tienen dictadores que usted recibe con alegría? Acá se trata de otra cosa. Se trata de que independientemente si Maduro es un dictador, y lo es, Trump no va, se entiende, contra la dictadura de Maduro, no va por Maduro, Trump va por el petróleo de Venezuela. En lo que yo denomino en mi libro La insubordinación fundante, la aparición de un nuevo imperialismo de suministros. Porque la verdad es que el poder norteamericano no es el que era. Si el poder norteamericano fuese el que era antes, no le necesitaba poner un puño, pegar un puño sobre la mesa. Le bastaba antes con las presiones económicas para que cualquier país de Hispanoamérica, ¿no es cierto?, le hiciese caso. Hoy tiene que recurrir a la fuerza porque su poder no es el de antes. Es decir, y el poder no es el poder militar. El poder principal es lo que se llama la hegemonía, el poder conducir a los otros sin el uso de la fuerza. Y eso ya Estados Unidos no lo tiene. No lo tiene porque antes Estados Unidos, cuando, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, en 1968 hay una revolución en el Perú, que es la revolución de los coroneles conducida por Velasco Alvarado. Esa revolución a Estados Unidos no le gusta, la malinterpreta, dice que es comunista, no lo era, pero ¿qué hace? Le hace un bloqueo, si no le compra más azúcar y no le compra más nada. Y el Perú se cayó al poco tiempo, duró un par de años el gobierno militar y después estuvo en la más completa crisis. Y hoy no le hacía falta a Estados Unidos en ese momento decir voy a invadir, se entiende, el Perú, ni mandar aviones al Perú, nada, le bastaba con las presiones económicas. ¿Por qué? Porque era la gran superpotencia económica del mundo. Y hoy, cuando Estados Unidos dice no te compro nada, y a cualquier país se le muere de risa, porque si no te vendo a vos, le vendo a la India, le vendo a China, le vendo a Indonesia, le vendo a Rusia. Entonces, Estados Unidos no es el poder que era, es un poder que tiene, por supuesto, militarmente un poder extraordinario, pero ha perdido el principal de los poderes que tenía antes, que es el poder económico y el poder de persuasión política, que le daba su gran poder económico. Y eso no lo podrá recuperar nunca, por más que mañana
lo saquen a Maduro, por más que manden un ejército de ocupación a Venezuela, se podrán quedar con el petróleo de Venezuela, sí. Y los otros países tendrán miedo y actuarán por miedo, pero no es el Estados Unidos que nosotros conocimos antes. Bueno, pues mientras Trump intenta infundir miedo, mientras estamos a la espera de lo que sucede con Venezuela, hay algunos países, bueno, pues que no siguen estos mensajes de Donald Trump. Hay algunos países que plantan cara a Estados Unidos y precisamente en este sentido hemos visto la reunión en Nueva Delhi entre Vladimir Putin y el primer ministro indio, Narendra Modi, con Rusia y con India, hablando, bueno, de comercio en monedas locales, con el presidente ruso diciendo que van a continuar los envíos de petróleo a India, desafiando de alguna forma estos aranceles de Donald Trump. Te quiero preguntar por esto, ¿cómo ves esta relación entre Rusia e India y el mensaje que están lanzando también a Donald Trump? Bueno, es justamente lo que yo venía explicando, es decir, Estados Unidos imaginó un mundo. Cuando cae el muro de Berlín, Estados Unidos y la oligarquía financiera mundial imaginan un mundo. ¿Qué mundo imaginaban ellos? ¿Está? A la caída del muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética. Ellos imaginaban un mundo donde en China, en el Asia, iba a haber industria de lo que Toffler llamaba la segunda ola, industria sin gran tecnología, producción de acero, aluminio, autos, camiones, pero no de tecnología de punta, en lo que Toffler llamaba industria de la segunda ola. Estados Unidos iba a reservar la producción de los bienes tecnológicos y iba a ser el gran guardián del mundo. Imaginaba una Rusia dividida, que la fragmentación de la Unión Soviética iba a infectar a Rusia y Rusia se iba a dividir, y si no se dividía iba a ser un país totalmente indefenso y totalmente débil, e imaginaba una Europa convertida en museo al aire libre. Bueno, lo único que le salió bien fue imaginar una Europa convertida en un museo al aire libre, porque resulta que China, con el liderazgo primero de Deng Xiaoping y después con el actual presidente, dijeron no, nosotros aparte de producir industria chatarra, vamos a ser productores de tecnología de punta, nos vamos a apropiar de la tecnología de punta. Por eso Toffler fue muchísimas veces a China a charlar con la dirigencia china. Los dirigentes chinos entendieron que el poder pasaba por el control de la tecnología de punta, que el poder, que eso incluye la aeroespacial, la farmacéutica, la fabricación de misiles, satélites, lo que hoy llamamos drones, y que el poder no pasaba por fabricar heladeras, bicicletas y automóviles. Y los chinos entendieron eso e invirtieron el dinero que ganaban en la tecnología de punta. Y China se convirtió en una potencia mundial de tecnología de punta. También le salió mal en Rusia, porque el proceso con Yeltsin era fantástico para los Estados Unidos y la oligarquía financiera mundial. Estaban contentísimos, parecía que Rusia se desmembraba, ahí estaba Chechenia casi en estado de ebullición y separación de Rusia, y aparecían otros focos, y de repente viene un hombre que, bueno, malo, dictador, no dictador, pone orden en Rusia, reconstruye el poder nacional ruso, y dice acá, ese proceso de disgregación no se va a dar, reconstruye el ejército ruso, reconstruye la marina, reconstruye la economía y convierte a Rusia en un país autónomo con respecto a los Estados Unidos. Y entonces ya van surgiendo polos de poder. Pero por otra parte, un gran actor del mundo, de lo que yo llamo los estados continentes, yo llamo estados continentes no porque haya un estado que abarque todo un continente, sino porque tiene dimensiones gigantescas. Estados Unidos es un estado continente, lo era la Unión Soviética, pero soy Rusia, China y la India. La India es un estado continente que hasta hace muy pocos días era un estado continente mudo, un gran actor mudo de las relaciones internacionales. Pero que fuese mudo no quiere decir que los indios no piensen, que no sepan que lo que a ellos les conviene es un mundo multipolar y no un mundo unipolar. Los indios entienden bien que el mundo que les conviene a ellos es un mundo multipolar. O sea, hay muchos polos de poder, ellos pueden negociar con varios al mismo tiempo y nadie le impone nada. Y entonces actúan en consecuencia y dicen, nosotros ¿por qué vamos a presionar a los rusos? ¿Por qué vamos a presionar a los rusos para que Putin caiga y Rusia se desintegre? Si a nosotros nos interesa que Rusia exista como polo de poder, ¿cómo le interesa también a China que Rusia exista como polo de poder? Y entonces los distintos polos de poder actúan en consecuencia y van juntando sus fuerzas, ¿no es cierto, no? Y Estados Unidos a la larga va a reconocer esto y va a ser uno más
dentro de esos polos de poder. No es que los Estados Unidos va a desaparecer, no es que va a dejar de ser una gran potencia, no, va a ser una gran potencia, por supuesto, pero va a ser un par entre pares. Se va a tener que sentar en una mesa a negociar con los otros pares, y de hecho ya lo está haciendo. De hecho ya lo está haciendo, es decir, el mundo marcha hacia un nuevo Yalta. Un nuevo Yalta, en ese nuevo Yalta, metafóricamente hablando, se sentarán los chinos, se sentarán los indios, los rusos, se sentarán los norteamericanos, y nosotros, los hispanoamericanos o los hispanos en general, si queremos por lo menos no ser los que sirvan el café, el vodka, ¿se entiende?, en esa reunión, tenemos que actuar en consecuencia y formar, se entiende también, aunque sea de forma inorgánica, informal, un polo de poder. Si nosotros no formamos un polo de poder, cuando se produzca ese nuevo Yalta, seremos los hispanos, los hispanoamericanos, los que llevemos el café y el vodka y el whisky a la reunión. No tendremos nada que decir cuando se decida el futuro del mundo. El mundo que nosotros vemos ahora es un mundo de ebullición. ¿Por qué está en ebullición? Porque los poderes pelean. Pero hay un momento siempre en la historia en donde los poderes, porque la pelea es una pelea de energías, la fuerza es energía, deciden, bueno, hasta acá llegamos, vamos a ponernos de acuerdo y nos repartimos el mundo. Como se ha hecho siempre, Congreso de Berlín con el África, Yalta, cientos de ejemplos. Eso se va a dar. Entonces, cuando se dé, ¿nosotros qué vamos a hacer? Vamos a asistir como mudos. En ese juego de poder, es clarísimo que en ese imaginario Yalta, nuevo Yalta que yo estoy describiendo, los Estados Unidos, que va a seguir siendo una gran potencia, va a decir, bueno, a mí me dejan el control de todo el continente americano. Y los rusos van a decir, me parece muy bien, hacer lo que quieran. Los rusos van a decir, a mí me dejas el control de lo que fue la Unión Soviética. Y los yanquis le van a decir, está muy bien, está fenómeno, o sea, a mí me dejaste el continente americano. Los chinos van a decir, a mí me dejan el Asia, una parte del Asia, los indios van a decir otra cosa, y nosotros vamos a hacer el pato de la boda. Que eso es lo que a mí me preocupa, mirarlo desde nuestra perspectiva, que para mí es la perspectiva hispana, hispanoamericana, ¿no es cierto? Es decir, que nosotros no seamos el pavo de la boda de ese nuevo Yalta, que inevitablemente va a acontecer. Bueno, pues a la espera de este nuevo Yalta y de ver bueno, pues quiénes están ahí, ¿no? Quiénes se reparten un poco la hegemonía del mundo, que es realmente lo que está en juego. Te quiero preguntar por la guerra en Ucrania, ¿no? Es bueno, pues precisamente el último flico que le falta por resolver a Donald Trump, aunque cada vez parece estar menos interesado en ello, parece que va a dejar a Europa con el marrón, un poco para entendernos. Te quiero preguntar también a ti por esto, ¿cómo ves esta paz en Ucrania y estas negociaciones que siguen estancadas? Bueno, para mí la guerra de Ucrania fue siempre la guerra de la oligarquía financiera internacional contra Rusia. Es decir, para mí el gran actor de las relaciones internacionales, uno de los grandes actores no estatales, es la oligarquía financiera internacional, que pierde el control de Estados Unidos, o lo pierde parcialmente, para ser más exacto, con la llegada de Donald Trump al gobierno, pero que lo sigue teniendo en Europa, porque el señor Macron es un títere de la oligarquía financiera mundial, como lo es el señor Pedro Sánchez, como lo son todos en realidad. Y entonces, esa guerra fue una guerra de la oligarquía financiera mundial. No es una guerra de Trump, no es una guerra ni siquiera de Estados Unidos, era de Biden, porque Biden era un hombre de la oligarquía financiera mundial. Pero Estados Unidos en esa guerra no tiene ningún interés. ¿Está? Si tiene algún interés es quedarse con las tierras raras, como quien cobra algo por todo lo que hizo, pero nada más. ¿Está? Y entonces, ¿Trump está dispuesto a terminar con eso? Sí, claro, entre otras cosas porque sus bases populares, las bases que los llevaron al poder, el movimiento MAGA, está muy duro en eso. Porque Trump estaba, digamos, en duda, presionado en Estados Unidos por los neoconservadores, por los neocon, y presionado por su base MAGA. La base MAGA es la que lo llevó al poder, con la promesa de que Estados Unidos no se iba a meter más en ninguna guerra. Y los neocon, que siguen teniendo mucho poder, que son hombres de la oligarquía financiera mundial, lo empujaban a continuar la guerra con Ucrania. Bueno, Trump, su base de poder es MAGA, y entonces algo tiene que hacer. Tiene que poner fin a esa guerra porque si no se le disuelve su poder en los Estados Unidos. Él no puede ser reelegido, pero si él no cumple con esta promesa, tampoco va a poder poner ningún candidato. Ni su vice ni otro ganarán. Entonces, ahí está todo el juego de Trump para poder, se entiende, concretar en una postura absolutamente realista un acuerdo con Putin y hacer la paz. Pero claro, está presionado también internamente por los neocon, y ahí está.
tironeado por las dos cuerdas, ¿no es cierto? Y una Europa suicida que no solo se ha suicidado culturalmente, como he afirmado al principio, porque ha renegado de su fe fundante, y esto yo siempre soy muy claro, en el origen del poder de las naciones siempre hay una fe fundante. Exista Dios o no exista, esto vale para los persas, para los romanos, para los griegos, para los egipcios. En el origen del poder de las naciones siempre hay una fe fundante, sea esta verdadera o falsa, no importa, pero que da origen a la cultura, a un cúmulo de valores que da la objetividad y da la idea de trascendencia. Y cuando esto se pierde, la gente pierde la idea de trascendencia, ya no está dispuesta a sacrificarse por nada, ya no quiere tener más hijos, se convierte esa población en una población de pirámide funeraria, que es lo que le pasa a Europa. Europa se ha suicidado culturalmente. Ahora, cabe una pregunta. ¿Es realmente que Europa quiere suicidarse militarmente en un enfrentamiento con Rusia? Porque aún Bueno, pues un momento clave para saber qué va a pasar con Ucrania, un momento clave también para saber qué va a pasar con el tablero geopolítico. Marcelo, muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Muchas gracias por tu análisis. Gracias a ustedes por esta entrevista.